una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a Somos UNJU, bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. En el programa de hoy te invito a adentrarnos en ese territorio límite entre la vida y la muerte. Un espacio que quizás esté solo en nuestra imaginación, en nuestras fantasías o se verifica en la realidad. Una serie de relatos orales recopilados por dos investigadoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Herminia Terrón y Florencia Angulo, así lo demostrarían. Esta frontera o este límite entre muerte y vida es un misterio que existe desde el comienzo de la humanidad y un enigma porque se dice que nadie ha vuelto para contar. Pero digamos, es un problema no resuelto porque aún acudiendo a la ciencia, a religiones o a distintos modos de encararlo, sigue siendo un misterio. Nosotras, cuando en la Facultad de Humanidades, hace tiempo que estamos haciendo un registro de los relatos orales de Jujuy. Relatos orales llamamos a aquellas historias que vienen contándose de familia en familia, de antepasado al presente, de abuelos a nietos, es decir, que siempre son relatadas en forma oral. ¿Por qué buscamos esas? A pesar de que algunas ya están escritas, se las puede encontrar en algunas colecciones, pero esas no nos interesan tanto como las que nos cuenta la gente de aquí, de Jujuy. Nosotros estamos ubicados por la provincia en una situación muy rica, porque tenemos fronteras naturales, y además estamos en la región de la Puna, que es una de las zonas que ha quedado con más elementos de los ancestros, de los antepasados. Y ellos saben todas estas cosas, son saberes, pero no saben la importancia que tienen para reconstruir el pensamiento andino, es decir, el pensamiento del hombre de esta zona, y que nosotros nos proponemos no recuperar todo, pero sí en estos relatos registrar elementos de ese pensamiento andino, de esa cosmovisión andina. No nos olvidemos que a partir de la llegada de los españoles, todo cambia en lo que ahora se llama América. Y el hombre americano reaccionó de distintas maneras ante esa invasión. Y me voy a centrar solamente en esta zona. No hubo grandes batallas, sí las hubo, pero no de la dimensión de la zona a la que llegó Colón, por ejemplo, y los conquistadores que tenían un rango. De todas maneras, toda civilización que invade a otra intenta dominarla y no conoce al otro a donde ha llegado, sino pretende que el otro lo conozca a él. Entonces todo lo que era propio del hombre de América
se va perdiendo a medida que surgen las prohibiciones, se rompen documentos. Supongamos, en la zona norte de América había mucha documentación, códices, quipus, jarrones pintados que significaban algo, piedras, en fin, todo tenía un significado, pero no para el español. Entonces todo eso intentamos recogerlo y después darle valor para que sepan que estos relatos no son solo para entretenerse o para contar historias, sino para que permanezca vivo ese fundamento de una civilización. Los relatos nosotros los recogimos en la década del 80 y del 90, porque hemos hecho otros proyectos que no tenían este fin, pero lo hicimos porque aunque íbamos a preguntar si sabían algo de otros elementos, siempre había alguna cosa relacionada con los fantasmas que aparecían, ¿no? Entonces también tomamos este tema, con muchas sorpresas, por supuesto. Los relatos es difícil saber de qué época provienen, pero sí, por los elementos que encontramos en algunos de ellos, son muy antiguos, pero actualizados por la persona que nos está relatando y por la gran invasión de tecnología que hay ahora, sobre todo ahora, más que en el 80 y el 90 cuando nosotros trabajamos, ¿no? Entonces se filtran cosas vistas por televisión o cosas vistas en otros dispositivos. Bueno, pero eso, como nosotros también los vemos, lo podemos sacar, ¿no? Pero antes, digamos, cuando consultamos a gente mayor, ya de mucha edad, eso es menor. Pero puedo decir que hay elementos desde los orígenes de las comunidades que eran las dueñas de la tierra, los aborígenes, ¿no? Si es relato oral, no puede ser literatura, porque litera, la palabra viene de litera, que significa letra, es decir, la literatura es escrita. A nosotros lo que está escrito lo dejamos de lado tal vez para alguna referencia, alguna cosa, pero lo que nos interesa es lo que nos cuenta de un yo a un tú oralmente una persona, y sobre todo las personas mayores. Es momento ahora de recorrer algunos de los relatos que forman parte de esta obra, en particular Día de las Almas, un relato importante y fascinante. En el mes de noviembre es un mes en el cual las familias jujeñas hacen un alto para recordar a sus fieles difuntos. Y a través de este relato, Herminia Terrón nos va a comentar cuáles son las costumbres y las actividades que se lleva a cabo al interior de cada una de las familias en estos días en que se recuerdan a los fieles difuntos. Seguimos escuchando a Herminia Terrón. El relato acerca del Día de las Almas es una creencia o una institución que es reconocida. Yo no me animo a decirlo en todo el mundo, pero en América Latina sí, seguro, todo. Pero yo creo que sí, que tiene que haber en otras regiones también. No lo sé, por eso no lo afirmo. Es una fiesta que proviene de la religión cristiana. Ese día es un día de oración, es un día de visita al cementerio, de recuerdo de muertos queridos, muertos de la familia o amigos, no es que se celebre, se recuerda de distintas maneras. Como todas las cosas que vienen de antaño, digo de hace mucho, van recibiendo cambios a medida que pasa el tiempo. El relato que hemos elegido para contar hoy es muy interesante
porque es gente joven la que lo relata y a los que les ha sucedido lo que relatan. Voy a hacer una breve síntesis. Están es el Día de las Almas, pero ellos no están festejando o recordando eso, sino que ha sido la comunión de una de las niñas de la familia. Entonces hay música en alto volumen, risas, comida propia de una reunión de ese tipo, juegos, en fin. Cuando de repente el narrador relata detalles de cómo era la casa, todo lo que puede incidir en ese relato. De repente ve a alguien, uno de ellos, como una sombra, una cosa muy diluida que pasaba por el costado de la casa. Era más bien de poca estatura y se iba como desvaneciendo. Entonces contó a los demás que había eso y fueron a ver y ya no había nada, por supuesto, no había nada. La abuela estaba también en esa reunión. Y cuando oye eso, dice, bueno, salgan de ahí, vamos a otra parte. Se van a otra parte y empiezan a sentir un viento bastante fuerte. Cuando están dentro de la casa y con esa visión que ha tenido uno de ellos, más los vientos, la abuela dice, pero esto pasa porque hoy es el Día de las Almas. ¿Cómo me he olvidado? No tenemos que hacer fiesta. Yo estoy remedando cómo lo ha contado. Entonces, pero se quedan todos ahí esperando que todo mejore. Cesa el viento, entonces salen de nuevo como si nada hubiera pasado. Y están de nuevo en la vereda, en el patio, y entonces sí que hay, la tía y la abuela empiezan a barrer la vereda que había quedado con todo lo que queda después de un festejo, servilletas, pedazos de torta, no sé de qué más habría, vasos, en fin, empieza a barrer. Y ella barría y el viento le traía todo de vuelta. Volvía a barrer y así, pero ya, ¿qué es lo que pasa?, decía la pobre abuela. Dice, este es el diablo que anda por acá, o son las almas. Y entonces cuando dijo eso, otra vez todos encerrados y esta vez calladitos. El relato termina más o menos así, con que la persona que cuenta dice, y así hemos aprendido que el Día de las Almas solamente hay que celebrar eso, no hay que hacer una fiesta, no hay que celebrar nada. Es decir, sirve de aprendizaje de algo. Es decir, el respeto por los muertos es algo que existe en todas las comunidades, en todas las sociedades, y también existió dentro del pensamiento andino. Hay muchas historias de gente que ha estado muerta y ha vuelto, o que se presenta, o que se ve, pero es muy importante porque sucede el Día de las Almas. Realmente las almas no les gustó eso, ¿no? Entonces, terminan no sé si logra terminar de limpiar, pero todos terminan encerrados. Cuando nosotros tenemos los relatos, empezamos a buscar bibliografía, datos, en fin, qué es lo que encontramos en ese relato. Y nos había llamado la atención el hecho de que la abuela barriera y el viento le llevaba todo de vuelta. En un artículo del doctor Mario Vilca, que es un profesor de filosofía que tenemos en la Facultad de Humanidades, cuando le cuento de este relato, me dice, eso es muy importante, porque esa es la presencia de almas y también la presencia maléfica, es decir, está muy cerca, ¿no? En bibliografía que me prestó, él investiga estos vientos, estos remolinos, y los llama el diablo en la cocina,
¿Por qué? Porque por ahí andan las fuerzas estas que producen miedo cuando se sabe de qué se trata, pero que están permanentemente al acecho. Y en este caso tenían razón de castigar, asustar, en fin, a toda esta gente joven que ni se había acordado que era el Día de las Almas. Entonces, ¿qué sacamos? El pensamiento andino sí trae la presencia de seres que ya no están con nosotros y las respeta. En algunos relatos la gente hasta reconoce de quiénes se tratan. En este caso no, porque es bastante evanescente, porque está mezclado con lo maléfico, ¿no? Lo maléfico, pero también con todas las almas que estaban enojadas porque no se celebraba o no se les daba el homenaje que correspondía. En Somos Unju nos vamos a una pausa y después seguimos recorriendo este fascinante libro Fantasmas de Jujuy. No te vayas, ya seguimos. Nada como despertar y saber que el futuro está ahí, en la decisión de estudiar. Nada como salir convencido de que uno construye su destino y que la educación es nuestra gran oportunidad. La universidad es el encuentro, es el andar a paso firme y con esfuerzo, es aprender y enseñar, es animarse a vivir una experiencia única, distinta, transformadora. Hay universidad por donde camines y hay universitarios en toda la provincia, porque Jujuy también es universitaria. Vení a la universidad, vení al encuentro de otros que, como vos, eligen seguir. Vení con la alegría de saber que sí se puede estudiar, que todos tenemos el derecho y la oportunidad porque la educación universitaria en nuestro país es pública y gratuita, porque la Universidad Nacional de Jujuy es pública y gratuita. Todos podemos estudiar, sí, todos, y la UNJU te acompaña a recorrer el camino. Vení a la universidad, dale, elegí Jujuy. Estudiá en la UNJU. Desde lejos se las ve, sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. En el puente hay un rumor, un humo de poleo perfuma el aire y el río. La pava bulle feliz a la espera de unos mates que interrumpen su trajín. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra y entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos.
En esta segunda parte seguimos conociendo relatos de la obra Fantasmas de Jujuy, y particularmente uno de ellos, que tiene varias versiones en la provincia, que se denomina El cura sin cabeza, uno de los primeros relatos, según las autoras de este libro, y que alude probablemente a la vida de Pedro Ortiz de Zárate, un jujeño que nació allá por los años 1620, que tuvo una vida civil muy activa. Fue 3 veces alcalde del Cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy y que a raíz de un accidente en su casa quedó viudo cerca de los 50 años. Se dedicó entonces a la vida religiosa y falleció como mártir ahí misionando cerca de las serranías del Senta, en aquel entonces provincia de Salta. Fue beatificado por el Papa Francisco hace poco tiempo y Herminia nos va a contar acerca de este relato, de sus distintas variantes y por qué alude probablemente a Pedro Ortiz de Zárate. A mí se me ocurrió un día, ¿cuál habrá sido el primer fantasma de Jujuy? Bueno, para mi equipo fue un desafío. Además otros se reían porque ¿qué vamos a descubrir el primer fantasma? No sabemos realmente, pero tal vez dentro de lo que nos han contado, este fantasma que aparece aquí en la catedral, que es de siglos pasados y documentado históricamente su historia, puede ser uno de los primeros. No sabemos todavía, ¿no? Además, tiene existencia real o histórica porque es un sacerdote, Ortiz de Zárate, tiene su historia registrada en la iglesia, vino de Salta, era una persona muy devota, muy dado a su, no sé si su vocación, era evangelizador, una persona, digamos, como uno se imagina que tiene que ser un sacerdote. Como era evangelizador, le encomendaron que fuera hasta lo que ahora es, no sé si San Pedro, un poco más allá, donde hay comunidades indígenas, para catequizar a la gente, evangelizar. Y fue inocente o ingenuamente con una cuadrilla y fueron otros sacerdotes también. Los recibió el cacique, ellos dijeron a qué iban, que iban en son de paz, que querían mostrarles cuál era el Dios verdadero, en fin, todas esas cosas que ustedes también saben. Y el cacique respondía, nosotros también tenemos nuestras creencias, no con estas palabras, ¿no? Por supuesto. Y todo salió en paz, todo ese primer encuentro. Y como se habían llevado tan bien, a la noche les ofrecieron una fiesta que significó tomar mucha bebida alcohólica, no sé qué tomarían en ese entonces. Bueno, digamos que como si hubiera sido un carnaval, más o menos. Todos estuvieron alcoholizados. Cuando los españoles o descendientes de españoles quisieron reaccionar, los que estaban en ese lugar los vencieron. Terriblemente al padre Ortiz de Zárate también lo mataron, y no solamente lo mataron, sino que le cortaron la cabeza. Todo esto se supo porque alguien se habrá escapado y contó. Entonces, la familia de Ortiz de Zárate, que vivía en Salta, vino, no sé cuánto tiempo habrá pasado entre la batalla esa y hasta que vinieron gente de su familia, y buscaron entre todo la cabeza del sacerdote. Dicen que la encontraron, no sé decirle. Y además lograron que sea enterrado en este panteón que hay en la iglesia catedral para los sacerdotes y gente de rango eclesiástico. Pasaron
200, 300 años en que no se supo, no sé qué se diría de él. Pero en la actualidad de este siglo XX en adelante, le digo yo, porque es la fecha en que hemos trabajado, hemos recogido algunos relatos de que algunas noches se oyen ruidos de pasos, murmullos de oraciones, y alguien ha visto un sacerdote, pero es un cura sin cabeza, es lo que vemos. ¿Y por qué nos interesó tanto y no ponernos a discutir si encontraron, no encontraron, era, no era? Porque es un relato muy importante, ya que el cura sin cabeza es un relato que existe, no lo puedo decir en todo el mundo porque no tengo esos elementos, pero existen muchísimas comunidades y sigue vigente porque cada tanto aparece una película con el cura sin cabeza, o cada tanto alguien asusta a otro diciendo, mira, por ahí aparece el cura sin cabeza, te va a matar, bueno, cosas así, ¿no? Es decir, es realmente un relato de terror, a pesar de que el cura, como les dije, era realmente un santo padre. La magíster Florencia Angulo, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y además coautora de Fantasmas de Jujuy, nos va a comentar ahora acerca de otro de los relatos, Espectros que arrastran cajones. Este relato está situado alrededor de los años 30 del siglo pasado, en espacios que seguramente muchos jujeños y jujeñas conocen, pero en aquel entonces Jujuy básicamente estaba compuesto por distintos rancheríos que integraban la ciudad. Florencia también nos va a contar de qué manera estos relatos va construyendo, de alguna manera, la discursividad de cada una de las comunidades y forman parte de su identidad. Los invito a escuchar a Florencia Angulo. De tantas historias que hay en este libro, ¿no? Tantas que hemos recogido con nosotras y con los profesores, los investigadores que nos acompañaron, hay una que se llama Espectros que arrastran cajones. Y es un relato que cuenta un señor en 2007 que está situado en la esquina de calle Independencia y calle Alberdi, ¿sí? Acá cerca, en el barrio Los Naranjos. El narrador lo cuenta de una manera apasionante, ¿no? Y tan apasionante que yo me lo he aprendido prácticamente al relato, así que te lo voy a comentar. Bueno. La historia tiene que ver con un momento en el que la ciudad terminaba acá, a pocas cuadras, donde no había muchos edificios, era un lugar descampado, y además de eso, en ese lugar o muy cerca de ese lugar está el cementerio. Entonces tiene todo un aire de misterio, ¿no? Y de temores también que van apareciendo. Y sucede que en esa esquina específica había un policía que hacía guardia, ¿no? Todas las noches estaba en esa esquina. Y una noche se pone a pensar que le gustaría ver las almas. Le habían contado que poniéndose la gaña de perro en los ojos podía mirar más allá de lo que se mira en la realidad, ¿no? En la vida cotidiana. Y esto entonces le empezó a resonar en la cabeza y una buena noche dijo, voy a hacer la prueba. Y se puso la lagaña y se recostó contra una pared. Era un día de mucha llovizna, mucha niebla, y empezó a quedarse dormido habiendo hecho esta práctica. Y de pronto empezó a sentir unos ruidos como de cadenas, dice el narrador, ¿no? Dice la persona que nos cuenta. Entreabre los ojos
y de pronto ve que por la calle pasaban espectros arrastrando cajones rumbo al cementerio. Féretros. Sí, Oh, féretros. Y esta historia, ¿sí?, que termina ahí, ¿no?, que así la concluye nuestro narrador, también tiene elementos culturales que digamos que nos inscriben en una memoria cultural bastante lejana, ¿no? Y como vos decías hace un rato, que tiene que ver con los relatos ancestrales. Y es el motivo, ¿no?, o el tema del ataúi. El ataúi es un relato muy común en la zona peruana y es justamente esa imagen de un ataúd que va por la calle o que va por las casas y que anuncia las muertes. oh. ¿Podés creer? Así que mirá, en Jujuy, en nuestra ciudad, aparece, ¿no?, esta historia, ¿no?, que es bien andina, bien de la zona andina que compartimos con Perú y con Bolivia. Es decir, el misterio está en el cajón que se arrastra, pero no se llega a ver un alma, un cuerpo, o sí. Y bueno, Alguien arrastra. nuestro narrador dice que lo que ve son espectros, ¿no? Espectros como sombras, Claro, ¿no? sombras, Como recién vos contabas también la historia del Día de las Almas, cómo aparecía como una sombra, como humo, ¿no? Sí. Entonces esa misma imagen, ¿no?, vuelve a resurgir también en este otro relato. El papel que juega la universidad al recopilar relatos orales es muy importante porque evita que de esta manera se pierdan, los analiza y les da valor en el mundo académico. Obviamente una tarea que nosotros venimos apoyando a nuestros investigadores y nuestras investigadoras que la realizan. Agradecemos particularmente en este programa que hemos visto estos relatos sobrenaturales a Florencia Angulo y particularmente a Herminia Terrón, una larga trayectoria académica que fue de alguna manera coronada con su designación como profesora consulta. Esto ha sido Somos Unju. Los espero la próxima semana.